Vamos a estudiar en esta segunda unidad el principio de sostenibilidad financiera. El principio de sostenibilidad financiera viene regulado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Aquí tenemos el texto original, el artículo texto original, en el que se viene a establecer que se refiere a las administraciones públicas, al conjunto, a las actuaciones de las administraciones públicas. De tal forma que la administración pública debe ser capaz de financiar sus compromisos de gastos presentes y futuros, pero condicionado, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública, de conformidad con lo establecido en la normativa europea. Este principio de sostenibilidad financiera se modifica en diciembre del año 2013 con la Ley Orgánica de Deuda Comercial de las Administraciones Públicas y se introduce, vamos a ver, cómo en la modificación introducida en diciembre de 2013 se introduce dentro de sostenibilidad financiera el concepto de morosidad de la deuda comercial. Es decir, además de la entidad tener que cumplir con los objetivos de déficit de deuda pública, también tiene que cumplir con el objetivo de morosidad de la deuda comercial, estableciéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando no se sobrepase el periodo medio de pago establecido en la normativa sobre morosidad. Posteriormente, en el año 2015, se vuelve a modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y se vuelve a modificar el artículo 4, introduciendo además dentro del principio de sostenibilidad financiera el cumplimiento, cualquier operación financiera debe de cumplir con el principio de sostenibilidad financiera. Por lo tanto, este concepto de sostenibilidad financiera se ha ido ampliando, introduciendo nuevos objetivos, es decir, como es la morosidad de la deuda comercial, e incluyendo la limitación del cumplimiento de la prudencia financiera para reforzar esta sostenibilidad financiera, para reforzar la sostenibilidad. La sostenibilidad financiera, el cumplimiento de prudencia financiera no es otra cosa que limitar el coste de las operaciones, de nuestras operaciones de captura de fondos, es decir, no nos podemos endeudar a cualquier precio, sino que está limitado el precio al que se puede una administración pública endeudar. Igualmente, para poder adquirir activos se tiene que cumplir también una serie de requisitos y se limita a las operaciones financieras por el tema del principio de prudencia financiera. Vamos a continuar porque vamos a ver cómo se instrumenta este principio de sostenibilidad financiera. Es decir, cómo se va en principio a instrumentar. Lo tenemos regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica. En concreto, en el apartado 6 se establece que las administraciones públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores. Y cuando el periodo medio de pago a proveedores supere el importe establecido en la ley de morosidad, es decir, los 30 días, hay un mecanismo corrector que se ha de aplicar de forma inmediata, que es actualizar el plan de tesorería. Se tiene que actualizar el plan de tesorería. De tal forma que en esa actualización se debe de concretar qué recursos van a ir destinados al pago a proveedores. Y se deben de adoptar compromisos de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que permitan generar la tesorería necesaria para volver al cumplimiento en los plazos que establece la ley de morosidad. Además, si nos fijamos,
Se dice, la ley orgánica nos obliga a disponer de un plan de tesorería que incluirá al menos información relativa a la previsión de pago a proveedores, de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. En la unidad, dentro de la unidad siguiente, analizaremos el plan de disposición de fondos y el presupuesto monetario, el presupuesto de tesorería que nos obliga a la ley orgánica a elaborar. Bien, visto esta medida correctora, inmediata, en el momento en que se establezca que el periodo medio de pago supere los 30 días, la ley también en su artículo 18 establece una serie de medidas correctoras. En este caso, las medidas correctoras únicamente son para aquellos municipios para los municipios de gran población o bien diputaciones provinciales o consejos o cabildos insulares. En concreto, el apartado 5 establece que el órgano interventor tiene que realizar el seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a los proveedores. Y en el caso de las entidades que hemos comentado, en municipios de gran población, diputaciones, consejos insulares, cuando el periodo medio de pagos supere en más de 30 días el plazo máximo, es decir, el periodo medio de pagos se sitúa en más de 60 días, se ha de realizar una comunicación de alerta, por parte del interventor, cuando este periodo medio de pago durante 2 meses consecutivos supere los 60 días, se tiene que alertar al Ministerio o a la comunidad autónoma, si la comunidad autónoma es la que tiene la tutela financiera de la entidad local. Y se deberán de arbitrar medidas para volver a la situación de cumplimiento de la ley de morosidad. Si aplicadas las medidas anteriores persiste el incumplimiento, persiste el pago en más de 60 días, es decir, la superación en más de 30 días, el plazo, es decir, en más de 60 días, se podrá proceder a retener a estas entidades locales la participación en los tributos del Estado y el Estado pagar directamente a los proveedores. En un decreto se regula cómo se articularía este mecanismo. Continuamos con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y con el periodo medio de pago. Así, indirectamente, se establece que aquellas entidades locales que quieran realizar inversiones financieramente sostenibles necesariamente tienen que cumplir con el periodo medio de pago. Si no lo cumplen, no pueden realizar inversiones financieramente sostenibles. Es decir, indirectamente se está penalizando a aquella entidad que no cumple con el periodo medio de pago porque no puede realizar inversiones financieramente sostenibles. Lo tenemos regulado en la disposición adicional sexta de la ley. Bien, vamos a la disposición adicional sexta de la ley se regula adicional quinta, adicional sexta. Se nos dice que para aplicar lo previsto en el párrafo además de ser el periodo medio de pago, además será necesario que, además de cumplir determinados requisitos, es necesario que el periodo de pago a los proveedores se cumpla. Y por último, señalar que en la disposición final, segunda, determina que se debe realizar un desarrollo normativo que establezca cómo se calcula este periodo medio de pago. Es decir, que se deberá
Por orden, en el apartado tercero de la disposición final segunda, se establece que por orden del Ministerio, previo informe del Consejo de Política Fiscal, se desarrolla la metodología de cálculo. Bien, pues esta metodología de cálculo, esta modificación es introducida en diciembre del 2013, pues en julio del 2014, el 25 de julio de 2014, se aprueba el Real Decreto que establece la metodología de cálculo del periodo medio de pago. Por lo tanto, debemos distinguir el periodo medio de pago que se calcula o que calculamos de conformidad con la ley de morosidad. La ley de morosidad obliga a la intervención de la entidad local a realizar un informe sobre el cumplimiento de este periodo medio de pago, pero además la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece una metodología para este cálculo del periodo medio de pago, metodología distinta a la que tenemos en la ley de morosidad. Por lo tanto, ahora lo primero que vamos a hacer es analizar la metodología del periodo medio de pago al que se refiere la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y que si no se cumple, pues no podremos realizar inversiones financieramente sostenibles, o si incumplimos, se debe de actualizar el plan de disposición de fondos y el presupuesto de tesorería a efectos de devolver, o las sanciones que se imponen a las entidades locales de gran población, que se puede llegar incluso a retener la participación en los tributos del Estado si no se corrige la situación en un determinado periodo de tiempo. Bien, vamos a estudiar ahora la metodología del cálculo del periodo medio de pago establecida por el Real Decreto 635 de 2014. Primero, es importante que en este cálculo se van a incluir tanto las operaciones pagadas como las no pagadas, y se utiliza un criterio estrictamente económico, y por ello se dice que incluso puede tomar valores negativos. Para las facturas pagadas toma valores negativos si se paga antes de los 30 días naturales desde la presentación de la factura o certificación de obra. Bueno, ¿cómo se calcula? Pues se calcula, en principio, como se calcula. Se parte en primer lugar que hay que calcular el número de días. El número de días de las facturas que están pagadas y el número de días de las facturas que están pendientes de pago. Pues bien, para las facturas que están pagadas, el número de días serían los días transcurridos, desde la presentación de la factura en el registro administrativo hasta la fecha de pago. Y a este importe se le restan 30 días. De esa forma calcularemos el número de días de las facturas pagadas. El número de días de las facturas no pagadas se calculará como los días transcurridos entre que entró en el registro administrativo hasta el final del mes o el trimestre, en el caso de las entidades, diputaciones, municipios de gran población lo hacen mensual, pero el resto de entidades el cálculo sería trimestral. Pues bien, para un municipio pequeño lo calcula de forma trimestral. Entonces tendría, para las facturas que no están pagadas, se considera, es el mismo cálculo anterior, pero se considera que están pagadas el último día del trimestre. Por eso puedo tomar valores negativos, porque una factura que ha entrado el 15 del 9, una factura que, en este ejemplo, una factura presentada con fecha del 10 del 3 y pendiente de pago, si estamos realizando al final del primer trimestre, pues serían 21 menos 30, serían menos 9 días. Es decir, desde el día 10 hasta el día 30 del 3, que es cuando efectuamos el cálculo del primer trimestre, han transcurrido 21 días y restamos 30 y tenemos como resultado menos 9. Bien, ¿por qué se restan 30? Bien, bueno, se restan 30, vimos en la ley de morosidad cuáles eran los plazos de pago de las facturas. Los plazos de pago de las facturas eran
teníamos que coger, teníamos que contar desde que se presta el servicio. Desde que se presta el servicio hay 30 días para aprobarla, para reconocer esa obligación. Desde que se presta el servicio, 30 días para reconocer la obligación. Y desde que se reconoce la obligación, 30 días para pagar. Porque si estiramos al máximo el plazo, en teoría, desde que se presta el servicio, con 60 días cumpliríamos, si pagamos a los 60 días desde que se presta el servicio, cumpliríamos el periodo, cumpliríamos el plazo establecido en la ley de morosidad. Por lo tanto, por eso lo que se hace es, se cuenta desde que, lo que pasa es que se separa un poco de la ley de morosidad porque no se cuenta desde que se presta el servicio, sino que se cuenta anautado por coger desde que se presenta la factura en el registro administrativo. Pues bien, desde que se presenta la factura en el registro administrativo hasta que se paga, le restamos 30. Es decir, si el periodo medio de pago es inferior a 30 días, estamos cumpliendo con los plazos de la ley estaríamos cumpliendo con los plazos de la ley de morosidad. Esto, de forma simplificada, es la construcción de este indicador. Alargar al máximo los plazos. Si alargásemos al máximo los plazos, es decir, eso no quiere decir que si una factura la estoy pagando, si esa factura, el número de días, me sale 25, que no se deriven pagos de intereses de mora, porque a lo mejor si cogemos como vimos en la lección anterior, se podrían a lo mejor derivar intereses de demora de esa factura en concreta. Pero bueno, esta es la metodología que se ha establecido para determinar. Bien, está obligado a calcular el periodo medio de pago todas las entidades clasificadas como administración pública de acuerdo con el SEP. Las entidades del sector público de mercado que no están clasificadas como administración pública no calculan el periodo medio de pago. Se tienen en cuenta las facturas desde el 1 de enero del 2014 y no se van a considerar, no se consideran las facturas emitidas por administraciones públicas. Es decir, que si nos llega al ayuntamiento una factura emitida por la Generalitat Valenciana, esa factura no se tiene en cuenta. Cuando llega una factura emitida por la Diputación o por otra entidad que esté clasificada como administración pública, no se considera. Tampoco van a ser, tampoco se consideran aquellas facturas que están retenidas como consecuencia de órdenes judiciales, cualquier orden administrativas, embargos, compensaciones. El cálculo, como hemos comentado, se efectúa de forma mensual en las entidades de la aprobación, diputaciones y cabildos insulares y de forma trimestral en el resto de municipios. Y se ha de presentar al Ministerio, se ha de remitir al Ministerio antes del día 30 del mes siguiente al cálculo. ¿Y quién tiene la obligación de remitirlo? El interventor de la entidad local, que es el que hace el seguimiento del cumplimiento. Tiene la obligación de remitirlo. Y el cálculo se refiere al conjunto, se refiere tanto a la entidad local como al resto de entidades dependientes de la misma clasificadas como administración pública. Es decir, que las medidas se aplican no entidad por entidad, es decir, si dentro del conjunto, si una entidad dependiente incumple, pero el conjunto cumple, pues a esa entidad local que esté incumpliendo no se aplica ninguna de las medidas que hemos visto, como de correctoras o de medidas preventivas, sino que hay que fijarse en el cómputo global. Lo que se hace, en principio, ya hemos mirado cómo es el número de días, lo que se hace, en principio, es calcular el ratio de las operaciones pagadas. El ratio de las operaciones pagadas se calcula por la ponderación importe de la factura por número de días más importe factura por número de días dividido entre el total de las facturas. Ponderación del número de días de las facturas pagadas. Es decir, evidentemente,
no tiene la misma importancia una factura de 1 millón de euros que una factura de 30 euros. Por eso se realiza una ponderación y se obtiene se obtiene un ratio de las operaciones pagadas. Luego vamos a obtener, de la misma forma, por las operaciones que no están pagadas, un ratio de las operaciones no pagadas. Y ponderamos el ratio de operaciones pagadas y el ratio de operaciones no pagadas. Podéis ver en el pequeñito manual cómo se calcularía. Pues simplemente es siempre ponderando cada una de ellas. Obtendríamos el ratio global. Obtendríamos el periodo medio de pago por entidad. Es decir, y luego ponderando el periodo medio de pago de cada entidad, de la entidad principal y de sus dependientes clasificados como sectores públicos, obtendremos un periodo medio de pago global. Y en este es el periodo medio, es el que nos tenemos que fijar a la hora de saber si podemos, si entramos dentro de, si entramos dentro podemos entrar dentro del fondo de del fondo para inversiones financieramente sostenibles o las diversas medidas que hemos comentado sobre prudencia financiera. Por ejemplo, para la Diputación Provincial tiene 2 organismos autónomos que están clasificados como administraciones públicas. Luego hay una sociedad, bueno, esta no depende, esta sociedad no depende, es decir, esto es un pantallazo del sector del inventario de entes del sector de inventario de entes del sector local de la Diputación Provincial. En los que están con rojo son las entidades dependientes. Bien, pues tendríamos, si nos fijamos en los consorcios, hay un dependiente, está el consorcio de bomberos, que es administración pública. Luego está el consorcio comarcal de La Plana, el del consorcio comarcal de la zona norte, que no están clasificados como administraciones públicas, y el consorcio de aguas de red de abastecimiento de La Plana, que tampoco está clasificado como administración pública. Pues bien, de estas 3 entidades no se calcula el periodo medio de pago, ¿no? Únicamente calcularíamos de las entidades dependientes que son administraciones públicas. Continuamos. Como veis, este, por ejemplo, es el periodo medio de pago del mes de agosto, y lo que se hace es el periodo se pondera, es decir, ponderaríamos total de operaciones de la Diputación 1.100.000 más 2.620.000 por 4,67, más operaciones del Pla de Lar, pues 103.000 por 517, 103.000 por 517, más operaciones del Consorcio Provincial de Hacienda, pues 241 más 443 por 18. Es decir, se pondera, es decir, ponderamos el periodo medio de pago por el total de operaciones, es decir, por la suma de las operaciones, y obtenemos el periodo medio global, en este caso, que sería de 16,68. Pues bien, en este caso, la Diputación Provincial, para el mes de agosto, estaría cumpliendo el periodo medio de pago, que sería 16,88, que es como decir, se está pagando como una media de 46,88 días desde que entra la factura, porque sabemos que internamente al número de días le hemos restado 30, es decir, podríamos decir, pues bueno, que se están pagando las facturas desde que entran en el registro administrativo a 46,80, se estaría pagando a 46,88. Si estuviésemos, por decir, desde que el registro de entrada. Bien, aquí un poco los cálculos, si queréis verlo más detenidamente, y cómo se realiza el cálculo. Es obligatorio que la entidad local publique en su página web este periodo medio de pago. Algunas entidades lo que hacen es redirigirlo
al que publica el Ministerio. Si vamos a yo os he puesto aquí un enlace donde podríamos consultar el periodo medio de pago, vamos a ver cómo lo haríamos, de cualquier entidad. Voy a pinchar sobre este enlace a ver si me sale y veréis cómo podemos buscar de cualquier entidad cuál es su periodo medio de pago. Bien, parece ser que no me lo abre. Voy a cogerlo. Es que tarda un poco, pero voy a coger directamente y lo voy a copiar y lo voy a poner en la página. Lo voy a poner arriba del explorador. A ver si directamente me sale. Porque me tarda, bueno, mejor se me ha abierto por aquí abajo y no me encuentro. Bien, mientras se abre, pues bueno, comentar que es muy importante el cálculo del periodo medio de pago y que lo hagamos bien. Para ello, lo primero, recordar la necesidad de cualquier factura, nada más se presente, entre en el registro administrativo de facturas y realizar un control exhaustivo y un seguimiento exhaustivo de cada factura que entre. La ley de lucha contra la deuda comercial obliga a la intervención, a que cualquier factura que haya pasado un mes sin que esté aprobada, pues enseguida advertirlo, es decir, ojo, ¿qué hace aquí esta factura que está un mes y nadie la ha conformado ni la hemos devuelto? Entonces hay que llevar un especial seguimiento de las facturas y de su tramitación. Bien, habíamos comentado diversos efectos del incumplimiento del periodo medio de pago. Pues otra consecuencia importante que se deriva del número de días que tengamos en el periodo medio de pago es el tema de la sostenibilidad financiera. De tal forma que si una entidad se incluye dentro del ámbito objetivo del Fondo de Impulso Económico, es decir, si la entidad cumple los requisitos para ser incluida dentro del Fondo de Impulso Económico, el principio de prudencia financiera, el tipo de interés del principio de prudencia financiera es uno, y si no es otro. Es decir, para que la entidad pueda estar incluida dentro del Fondo de Impulso Económico, uno, entre otros, uno de los requisitos es que no supere en más de 30 días el periodo medio de pago, es decir, que no se esté pagando, que el periodo medio de pago no sea superior a los 60 días. Pues bien, es importante porque el tipo de interés máximo de la operación financiera es distinto, es decir, si no cumplimos con el periodo medio de pago, en más de 30 días, es decir, estamos por encima de los 60 días, no podemos estar dentro del Fondo de Impulso Económico, no seríamos elegibles y, en consecuencia, el tipo máximo son 75 puntos básicos. Se entiende que la entidad financiera está en una mala situación financiera y se le permite un tipo de interés superior que al del resto, que serían 40 puntos básicos para operaciones a largo plazo. Bien, se nos ha abierto, bueno, aquí ya tengo, vamos, queríamos buscar el periodo medio de pago de cualquier entidad. Bien, pues bien, he abierto la página, el enlace que tenemos allí y, bueno, le digo siguiente, estos son los buscadores, siguiente, siguiente, y le voy a poner, vale, voy a poner, a ver, voy a hacerlo un poco más grande, que no lo veo bien, no lo veis tampoco vosotros bien, voy a hacerlo más grande y voy a ponerle, por ejemplo, en el buscador, a ver, debe de haber un buscador, periodo medio de pago,
ahora va bien el ratón, el buscador, por administración, voy a poner una búsqueda rápida, aquí en búsqueda rápida voy a poner por ejemplo Ain, municipio de Ain, primero que se me ha ocurrido de la provincia de Castellón. Bueno, ahí me salen muchos, voy a ponerle otro, Borriol, Borriol, vale. Bien, aquí en materia, ya tengo Borriol, en materia, le digo periodo medio de pago a proveedores, seleccionar, y ahora ya voy a ver los resultados. Y periodo, le digo también el periodo, pues del 2014 hasta el 2016. Y ya va un poco lento, ver resultados. Vería, por ejemplo, el periodo medio de pago de la Administración Central de la Comunidad Autónoma, por si se quiere comparar, del total de corporaciones locales, y bajando más hacia abajo, debería de ver el de... Vale, es que no lo he señalado. Voy a volverlo a hacer. Borriol. Borriol. Esperamos un poco. Ahora parece que no va muy lento. Bien, vamos a continuar con la unidad mientras pueda buscarlo. Bien, debemos diferenciar el periodo medio de pago con el informe que obliga a la ley de morosidad. En el informe que obliga a la ley de morosidad, el cálculo del periodo medio de pago es distinto. Es distinto primero en cuanto a su ámbito, a su ámbito subjetivo, mientras que en la ley orgánica se obligaba al principio de sostenibilidad, al principio de sostenibilidad a las administraciones públicas, la ley de morosidad es el conjunto de entes del sector público. Veía que tenía tres entidades, tres consorcios que no estaban clasificados como administración pública, y no calculaba el periodo de medio de pago. Aquí sí que hay que calcular el periodo de medio de pago para todas las entidades del sector público. En este caso, tendría incluso a los consorcios. Otra diferencia importante es que las entidades de menos de 5.000 habitantes no tienen que remitir todos los trimestres, sino que únicamente van a remitir los datos del último trimestre, del cuarto trimestre. Y un poco aquí os he dejado la estructura y un ejercicio donde comparamos el cálculo del periodo medio de pago con el cálculo del periodo medio de pago de la ley de morosidad. En la ley de morosidad no se restan en la ley de morosidad no se restan esos 30 días, sino que se cuenta desde el pago el tiempo transcurrido desde la entrada de la factura hasta el pago. Por eso, por ejemplo, en este ejemplo que he hecho muy sencillito, donde las mismas facturas están incluidas en uno y en otro, en este caso, el periodo medio de pago, veis, ahí podéis ver todo más detalladamente todo el cálculo, el periodo medio de pago es de 35,71 días. Bueno, si está en la misma factura, si he calculado, pero sin quitar los 30 días, me saldría 60, en el otro caso me saldrían 65,71. 65,71.
pero bueno, sería para el caso de las facturas, pagadas, teníamos 53,96, ¿vale? Serían 30 días más. Y para las facturas que están pendientes de pago, sería el periodo medio de pago se calcula sobre las facturas pagadas y sobre las que están pendientes de pago, que serían 30 días más, 84. Lo que ocurre es que aquí no calculamos, en la ley de morosidad no calculamos luego la media ponderada de estos dos, sino que se deja así. Sin embargo, en el periodo medio de pago sí que se incluye en ese indicador tanto el de las pagadas como el de las no pagadas. Bien, por último, a ver si he podido abrir el buscador, a ver si he podido abrir. Estamos intentando buscar, vale, no, parece que no funciona. Voy a intentarlo hacer otra vez. Voy a intentar a ver si puedo volver a calcularlo. Voy a abrir otra página para enseñaros cómo buscar cualquier municipio. Podríamos consultar en la página del Ministerio, en este portal de información económico-financiera, cualquier municipio. Vale. Se ha abierto aquí. Vale. Administración. Voy a poner Boreal. Voy a señalarlo y le decimos la materia, periodo de pago a proveedores, el periodo 2014-2016 y ver resultados. A ver si ahora ya nos sale. Vale, ahora ya en teoría ya nos sale. Antes es que no había pinchado a bordo. Pues bien, pues en septiembre 17 la Administración Central, 42,89 las comunidades autónomas y las corporaciones locales 24. En este caso el indicador lo tenemos el primero en diciembre del año 2014 para el ayuntamiento, que serían de 72,9, y deberíamos poder desplazarnos hacia la izquierda, hacia la derecha, para ver el periodo, para ver hasta el año 2016 cómo ha evolucionado el periodo de pago. Pues parece ser que este navegador no me funciona bien y no puedo ver, no me puedo desplazar. Si me puedo desplazar hacia la derecha para ver el resto de años. Muy bien, se ve que lo he abierto con un explorador que no me permite, pero me debería permitir. Podríais probar con otro navegador y ver que se puede ver toda la serie de los municipios. Como soy un poco cabezota, voy a intentar abrirlo con otro explorador, a ver si funciona.
Administración Castellón de la Plana. Si nos... Castellón de la Plana. Materia. Periodo medio de pago a proveedores. Periodo. Ponerle 2000, por ejemplo, 2015. Vamos a ver la serie, a ver si nos aparece, y ver resultados. Bien, pues aquí tendríamos los resultados del año 2015 para el Ayuntamiento de Castellón. Pues como en este caso Castellón es un municipio de gran población y el cálculo es mensual, pues es de enero, febrero, marzo, abril, mayo. En este caso estaría cumpliendo en cada uno de los meses el periodo medio de pago, ya que es inferior a 30 días. Con esto terminamos esta lección. Sabéis que cualquier duda o cualquier aclaración lo podéis hacer a través de la página del curso.